Sean bienvenidos a una clase más de refuerzo especial de manera virtual para la prueba PAS. Hoy vamos a estar viendo la clase número 6 que tiene como tema distribución de clases y frecuencias. Estamos dando continuidad al tema anterior que ya habíamos estado viendo, pero como es distribución de clases y frecuencias, vamos a estar tabulando. Tenemos clase, los límites de clase, puntos medios, frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia acumulada. También vamos a ver lo que son la presentación gráfica para variables continuas, los histogramas, los polígonos de frecuencia y los ojivas. Estos últimos solo son gráficas, como ya los decíamos, igual el histograma y el polígono de frecuencia. Estos son más lo que son la representación de la distribución anterior. Así que vamos, como ya dimos inicio, vamos a empezar con nuestro primero. Para empezar, vamos a identificar cada uno de los conceptos para que los vayamos familiarizando y no se nos haga difícil al momento de estarlos trabajando. Como ahí tenemos en rojito lo que es el tema que les acabo de leer anterior y es lo que vamos a estar definiendo. Vamos a estar, estas palabras que tenemos aquí las vamos a saber previo porque es importante que sepamos teoría para que saber qué es lo que estamos encontrando o qué es lo que estamos calculando. En primer concepto tenemos la clase. ¿Qué es la clase? Dice que la clase hace referencia a la categoría, pero ahora tiene límites ya que se está trabajando con datos agrupados. Dichos límites son llamados límites de clase. Son los primeros que vamos a ver y como ya definimos que es una clase y ahora se nos ha presentado otro concepto nuevo que son límites de clase, que no sabemos qué es, lo vamos a definir. ¿Y qué son límites de clase? Los límites de clase son datos que delimitan una categoría, por lo tanto, hay un límite inferior y un límite superior. El inferior siempre vamos a saber que es menos cuando nos estamos refiriendo, inferior es menos. Pero si estamos hablando de un límite superior, ya sabemos que la palabra superior nos está diciendo que es más. Y se van a denominar por los siguientes números, por los siguientes símbolos. Esos que están entre paréntesis son los símbolos por los que los podemos identificar o los podemos buscar, que es LI y LS, límite inferior y límite superior. Pero no siempre son los límites reales, ya que existen dos tipos de límites de clase. Eh, como vamos definiendo, ya sabemos que es una clase, que son límites de clase y que existen dos límites de clase. Y ahora vamos a ver cuáles son esos límites de clase. Tenemos el primero que es límite de clase aparente. Es cuando el límite inferior de una clase es diferente al límite superior de la clase anterior. Por eso vamos a saber si lo que estamos haciendo está de manera correcta. Es cuando un límite inferior de una clase es diferente al límite superior. Así vamos a saber que es un límite de clase aparente. Y tenemos el siguiente límite que es límite de clase real. Este límite lo vamos a definir o lo vamos a identificar que es cuando el límite inferior de una clase es igual al límite superior de la clase anterior. Para probar estos límites se debe restar 0.5 cada límite inferior de cada clase y sumar 0.5 a cada límite superior de cada clase. ¿Cómo vamos a saber los límites? Se nos está dando esa fórmula o ese dato que nosotros podemos hacer. Al límite inferior, como es inferior y es menos, se le va a restar 0.5 y al límite superior, como es más, se le va a sumar 0.5. Ahora vamos a definir los siguientes conceptos porque estamos trabajando aquí y necesitamos conocer bastante teoría. Entonces vamos a ver lo que son los puntos medios. Tenemos los puntos medios. ¿Qué dice que son los puntos medios? También llamados marcas de clase. Es el valor representativo de todos los valores de la clase.
Se obtiene al dividir entre 2 la suma de los límites de cada clase. Así, punto medio igual a límite inferior más límite superior sobre 2. Esa es la fórmula que vamos a utilizar para identificar lo que es el punto medio. Aquí sí, me gustaría que anotaran estas fórmulas porque son muy importantes que ustedes las manejen para el momento de que vamos a resolver los ejercicios. Tenemos la frecuencia absoluta, que la representamos como F minúscula, también llamada solamente como frecuencia. Es la cantidad de datos que hay en cada clase. Estos datos están entre los límites de clase. También tenemos la frecuencia relativa, que es FR, es la función que existe, es la función existente entre la frecuencia absoluta F de cada clase y el total de datos N. Phi es la población, N sí es la población y N sí es la muestra. Cuando nos referimos a N mayúsculo, nos estamos refiriendo a todo, por eso hablamos de una población. Pero si hablamos de N minúscula, nos estamos refiriendo a una muestra de dicha población. Por eso así las vamos a identificar. Y es importante que ustedes no se equivoquen al momento de que las estén escribiendo también, porque es bastante importante. Comúnmente se expresa en forma porcentual y la fórmula es la siguiente. Frecuencia relativa es igual a frecuencia sobre N por 100%. Ahora vamos con la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es la suma de las frecuencias de la clase anterior con la siguiente y así de manera consecutiva. Hay dos tipos de frecuencia acumulada, las cuales son frecuencia acumulada menor que, dice que es el número o porcentaje de observaciones meres o un valor de la variable. Frecuencia acumulada mayor o igual que, es el número o porcentaje de observaciones mayores o iguales que un valor de la variable. Ahora vamos con los ejemplos. Tenemos el primer ejemplo. En una institución se aplicó una prueba de inteligencia a una muestra de 80 estudiantes de tercer ciclo, seleccionados al azar. Con los datos obtenidos se harán las siguientes clases a partir del puntaje. 62, 72, 73 hasta 83, de 84 a 94, de 95 a 105, de 106 a 116, de 117 a 127 y de 128 a 138. Se supone que para la primera clase hay 6 niños, en la segunda 7, en la tercera 14, en la cuarta 18, en la quinta 17, en la sexta 12 y en la última 6. Ahora representa estos datos en una tabla. Se nos han dado los datos para que nosotros solo los tabulemos así, tal y como están escritos. Tenemos la muestra, que esta sería nuestra frecuencia, y tenemos nuestra clase. Ahora veamos. Aquí ya se puede ver de manera más específica esta solución y nos quedarían los siguientes ejemplos. Nos quedaría la solución cuando hablamos de los porcentajes porque se nos están dando las clases, las puntajes de calificación de 67, 62, de 63, 87, de 84, 94. Y si se fijan, el rango es de 10 porque cada una, si a 72 le restamos 62 es 10, 83, 73, 10, a 94, 84, 10 y así sucesivamente. Y el número de niños o el número que están en esa clase es nuestra frecuencia. Si se fijan, tenemos un total de 80. Está fácil para que ustedes lo puedan identificar. Aquí no hemos aplicado ninguna fórmula aún, solo estamos ordenando los datos que se nos había dado según el ejemplo. Ahora tenemos el ejemplo 1. Con los datos de la tabla anterior, construye una tabla que contenga
Eso significa que a la tabla anterior le vamos a agregar más columnas para que podamos sacar cada uno de los que acabamos de aprender. ¿Y cómo lo vamos a sacar? Mediante las fórmulas que ya conocimos. Vamos a construir esta tabla y va a contener lo siguiente. Va a tener los límites reales por clase, la frecuencia absoluta de clase, la frecuencia relativa de la clase, la frecuencia acumulada menor que y mayor que, y el punto medio de cada clase. Así que esta es la solución. Si se fijan, ya la hemos sacado mediante las fórmulas. Ustedes lo pueden sacar de manera así, con la tabla. Y tenemos la primera, la frecuencia relativa. Tenemos, también a los puntajes de clase les hemos sacado, porque si era el límite inferior, decíamos que le restábamos 0.5, y si era el límite superior, le sumábamos 0.5. Si se fijan, aquí ya están modificados 61.5, 72.5, 72.5, 83.5. Eso significa que ya los modificamos. Igual, la frecuencia no se toca porque se mantiene. La frecuencia relativa que nos tiene que dar 100% porque está multiplicada por el 100%. Y si no lo da 100% significa que no está correcta. De igual manera tenemos la frecuencia acumulada menor que, ya la sacamos mediante la fórmula, igual la de la mayor o igual que, y el punto medio, que esta sí teníamos una fórmula para todo esto, tenemos una fórmula para sacarlo. Y así nos quedaría nuestra tabla al momento de elaborarla. Ahora vamos con los gráficos para que ustedes los conozcan y sepan a qué estamos, qué es lo que estamos viendo. Así que tenemos presentación gráfica para variables continuas, el histograma, el polígono de frecuencia y el ojiva. Esto que tenemos aquí, si se fijan, están unidas todas las barritas y tienen un comportamiento diferente cada una de ellas. Esta imagen que tenemos aquí es un histograma. Es similar al gráfico de barras, pero no igual. Por eso dice que es similar. Con la diferencia de que las barras están unidas. Eso significa que el gráfico de barras, las barras van separadas, pero en el histograma las barras van unidas. Se construye marcando los límites de clase o a lo largo del eje X. Y luego se dibuja para cada clase un rectángulo con la altura igual o proporcional a la frecuencia de las clases que se representan. Puede hacerse a partir de las frecuencias absolutas o de las frecuencias relativas. Como el ejercicio anterior habíamos hecho, con esto vamos a hacer o vamos a construir un histograma con ayuda de la tabla del ejemplo 1. Así que vamos a pasar de un solo para que ustedes puedan ver cómo se construye y ustedes al momento de que quieran repasarlo, quieran hacerlo, les quede de la misma manera. Así que vamos a tomar, estos son los datos. Como para el histograma lo único que necesitamos son las frecuencias. Y si se fijan, llegamos hasta donde nos dice, si en el primero de 61.5, 72.5 tenemos que solo habían 6 niños en esa clase. En el siguiente solo habían 7, en el otro 14, en el otro 18, 17, 12 y el último que era 6. Si se fijan, nuestra mayor frecuencia fue de 18. Y así se ordenan los datos y podemos ver cómo se va comportando nuestro histograma. Está bastante sencillo, solo es de saber identificar o qué es lo que vamos a utilizar para poder dibujarlo. En este caso solo necesitamos la frecuencia. Ahora vamos con la presentación gráfica de los polígonos de frecuencia. Así como lo ven ahí, ese es un polígono de frecuencia. Y como su mismo nombre dice, frecuencia, solo necesitamos también la frecuencia, pero en este caso, como es un polígono de frecuencia, solo vamos a ir poniendo lo que son los puntitos y después vamos a ir marcando, los vamos a ir uniendo. Así que dice que es similar a la gráfica de líneas con la diferencia que se necesita crear dos nuevas clases al principio y al final de la distribución con frecuencias igual a 0.
En el plano se ubican los puntos de cada clase con su frecuencia respectiva. Luego los puntos correspondientes a clases consecutivas se conectan por medio de segmentos de recta. Y no tiene que quedar así. Así que ahora que ya construimos un histograma y ahora vamos a hacer con la misma tabla un polígono de frecuencia. ¿Qué nos quedaría así? ¿Y qué datos utilizamos para el polígono de frecuencia? Exacto. Utilizamos los de la frecuencia relativa. Si se fijan, para esto necesitamos solo la frecuencia relativa para poder graficarlos. Y así se ve lo que es el polígono de frecuencia en este ejercicio, en este ejemplo número 1. Y si se fijan, se ve muy diferente o algo similar. Si juntamos los dos gráficos, este polígono de frecuencia pasaría por encima casi del histograma. Así que vamos con el siguiente. Vamos con la ojiva. Es la gráfica de una distribución de frecuencias acumuladas. También es muy parecida a la gráfica de líneas y polígono de frecuencia. Es una ojiva de frecuencia acumulada. Si ustedes ven ese gráfico y le preguntan, ¿qué tipo de gráfico es? Ustedes van a responder, es una ojiva, porque así se comportan las ojivas. Ahora vamos a hacer lo mismo, siempre con el ejemplo número 1, y vamos a ver cómo se van comportando cada una de ellas. Para el ejemplo número 1, nos queda que la ojiva de frecuencia de puntos calificada de prueba de inteligencia nos queda de esta manera. ¿Y qué tomamos aquí? Tomamos la frecuencia acumulada menor que. Si se fijan, vamos avanzando casilla por casilla. Eso significa que para cada casilla existe un gráfico con el que podemos trabajar. Ahora que ya sabemos cómo se comportan y cómo se ven, les traigo un ejercicio. Este es el ejercicio número 1. Y pediría que ustedes lo hicieran, lo intentaran para que al momento de que siga haciendo la prueba no se les haga tan difícil. La verdad está bastante sencillo, solo es que ustedes puedan utilizar y aplicar de manera correcta las fórmulas. Y eso sería todo por esta clase. Llegaremos hasta aquí, así que feliz tarde y bendiciones. Nos vemos en la siguiente clase.